día. Mi nombre es Alan Sánchez Olvera, soy alumno de ESIME Azcapotzalco del grupo 4MV2 de la materia de máquinas eléctricas. Hoy vamos a entrar a la semana 10. La semana 10 es motores monofásicos y con capacitor de arranque. Ok, la primera pregunta es: ¿cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores monofásicos de corriente alterna? Hay que señalar que el funcionamiento de un motor monofásico es prácticamente el mismo de un motor trifásico. Estos generan energía mecánica a través de la energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un núcleo magnético al que se le aplica una cierta cantidad de corriente eléctrica. ¿Cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores con capacitor? Hay que señalar que estos son motores técnicamente mejores, ya que su función es aumentar el par de arranque entre 2 y 4 veces a lo que se acostumbra, a lo que es normal. También hay que señalar que estos motores tienen capacitores o condensadores de arranque, ya que cumplen la función de incrementar, como ya lo mencionaba, el par del motor inicial. ¿Qué función tiene el capacitor de arranque en los motores monofásicos? Prácticamente el capacitor permite que el motor sea encendido o sea, sea puesto en marcha rápidamente, de tal forma que al circular una corriente en el devanado primario se cree un campo magnético giratorio, el cual induce el voltaje en el devanado secundario. Prácticamente esta sería la función del capacitor de arranque en un motor tipo monofásico. ¿Cómo se selecciona un capacitor para los motores con capacitor de arranque? Primero que nada hay que conocer la fórmula que se utiliza para conocer este tipo de método. Para conocer el valor de la capacidad de un capacitor de arranque, dependiendo del motor que vayamos a utilizar, tenemos que multiplicar 140 microfaradios por la cantidad de potencia del motor. En este caso, por decir, si tenemos un motor de 2.2 watts, tendríamos que multiplicar esa cantidad por 140 microfaradios. También hay que conocer que si se pone o se usa un capacitor de mayor capacidad a la que requiere el motor que estemos utilizando en ese momento, lo único en lo que nos tenemos que fijar es que al hacerlo el voltaje va a aumentar, sacando al motor. Bueno, esto va a tener como consecuencia que el motor salga de su rango de trabajo, cambiando el voltaje que se tiene calculado con la fórmula que ya mencioné anteriormente. Esto es lo que pasa con los capacitores. La siguiente pregunta es: ¿qué diferencias hay entre el par, la velocidad y la potencia de los motores monofásicos sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? Primero que nada, algunas diferencias es que el motor monofásico es similar al trifásico, ya que posee un estator en el que se alojan dos bobinas, la bobina principal y la bobina que se usa, que es auxiliar. Esta es una de las principales diferencias con respecto a un motor trifásico o con capacitor, ya que la inducción tiene tres bobinados, uno para cada fase, como su nombre lo indica, que sería trifásico. Esta sería una de las principales diferencias de este tipo de motor. ¿Dónde aplicarías los motores monofásicos de corriente alterna? Bueno, principalmente hay que saber que estos tipos de motores se usan pues en el accionamiento de maquinaria, en algunos electrodomésticos. Y pues ¿dónde lo usaría yo? Lo usarían ya sea en la construcción o en la fabricación más bien de algunos electrodomésticos,
ya sea como algún taladro, alguna bomba, en alguna máquina. Estos son los principales lugares donde podríamos utilizar estos tipos de motores. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza contraelectromotriz de los motores monofásicos y los motores con capacitor de arranque? Un condensador o un motor con capacitor de arranque es un motor que altera la corriente en uno o más de los devanados del motor, creando un campo magnético giratorio. En cambio, el motor monofásico tiene prácticamente un motor permanente. Es un motor que permite mantener conectado un capacitor durante su arranque y durante el uso o la marcha de este motor. Esto sería prácticamente todo por mi parte. Como mi nombre es Alan Sánchez Olvera y esto es todo.